Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14. Leemos en el nombre del Señor Jesús y a la letra dice así: ¿qué os parece si un hombre tuviera 100 ovejas y una de ellas se perdiera? ¿No dejaría las 99 e iría por los montes a buscar la perdida? Y al encontrarla, de seguro se alegraría más por ella que por las 99 que no se perdieron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda ni uno de estos pequeñitos. Dígale al hermano que tiene la paz: no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeñitos. Dígaselo, por favor. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeñitos. Amén. Qué lindo, hermanos, qué precioso es saber. Venga, ponga atención ya, por favor. Qué lindo es saber que el Señor nos trata como sus pequeñitos. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué es un pequeñito? ¿Sabe qué es un tiernito? Es un consentido. Y no está hablando el Señor de galones, no está hablando el Señor de años, en otras palabras, sino que está hablando que siempre, a pesar de los años que nosotros tengamos, Él nos ve como sus pequeñitos. Pero ¿qué hacen estos pequeñitos para agradecer a su Padre Celestial? ¿O qué hacemos nosotros como pequeñitos para agradecer al Dios de la gloria, al Dios que se manifestó en carne para darnos la salvación? Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Amamos así a nuestro hermano? ¿Respetamos así a nuestro hermano? ¿O le menospreciamos? El título de este día es Buscando a mi hermano. Buscando a mi hermano. ¿A dónde está mi hermano? Bueno, es una pregunta que le hicieron a aquel hombre llamado Caín. ¿A dónde está tu hermano? Y él dijo, pues por ahí quizás anda. ¿Acaso yo voy a andar detrás de él? Amén. Y hermanos, sabemos al final de toda esta historia que sí es necesario que sepamos a dónde está nuestro hermano. ¿En qué pasos anda nuestro hermano? ¿En qué negocios anda nuestro hermano? ¿Cómo se está comportando nuestro hermano? ¿Es necesario e importante? Sí. ¿Es necesario? También es importante. Altísimo Señor y Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta lectura bíblica. Señor, que sea el poder de su Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, por favor, déjese sentir, no un momentito, sino que siempre en nuestro corazón, en nuestra existencia, y que podamos, Señor, así crecer cada día, Señor, en nuestra vida espiritual, y así también, Señor, para con nuestra familia y nuestras amistades. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos diciendo? ¿Podemos sentarnos diciendo? ¿Qué hacemos cuando perdemos algo? ¿Qué hacemos cuando perdemos algo? Hermanos, lo buscamos. Y lo buscamos dependiendo lo que sea. ¿Qué le parece que a usted se le pierda una moneda de a centavo? ¿La va a buscar lo mismo como si se le perdieran $100? No, hay una gran diferencia. Muchas personas se les cae un centavo y ni siquiera le dan importancia. Dicen, no vale la pena que yo me agache por un centavo. Pero si se le cae un billete de a 100, hermano, en el aire lo agarra. Amén. En el aire agarra el billete de a 100 porque es una gran pérdida y tiene razón. Pero la importancia de buscar lo que se ha perdido, cuando nosotros le damos esa relevancia, cuando nosotros le damos esa importancia a lo que se ha perdido o se está perdiendo. Lo que se ha perdido o lo que se está perdiendo. Muchas veces la vida del hombre se va perdiendo. Muchas veces la familia no hace nada. Las amistades no hacen nada. Pero la vida del ser humano se va perdiendo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para que este no se pierda?
o que no se nos pierda. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor. Tiene un gran valor, tiene un tremendo valor. No importaría si no vale nada, pero no hay ningún ser humano que no valga nada. Porque de hecho, hermanos, cuando el Señor Jesús llegó hasta la cruz del Calvario, que fue un sacrificio tremendamente doloroso, no solamente llegó por este grupito, Él murió por toda la humanidad a través de los siglos. Todos valen la sangre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo reciben, este sacrificio, y otros no lo reciben. Otros no le dan importancia. Pero aquí está un grupo que sí le ha dado importancia a la sangre del Señor Jesús, porque por medio de esa sangre Él nos limpió de todo pecado. Y ahora somos libres de condenación. ¿Podemos decir gloria al Señor? Ahora somos libres de pecado. Hay gente que busca aún lo que no ha perdido. Y es aquellas personas que se meten en problemas de otro. Si alguien se enojó con alguien, dice, ¿te enojaste con aquel? Pues también yo me voy a enojar con él. Anda buscando lo que no ha perdido. Y quizás pudiéramos enumerarlo de diferentes maneras, personas que andan buscando lo que no han perdido. Imagínense que si hay personas que buscan lo que no han perdido, ¿cuánto más nosotros, que muchas veces se está perdiendo nuestra familia? Muchas veces se está perdiendo su esposo, muchas veces se está perdiendo su esposa, y muchas veces estamos perdiendo a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a sacrificar por ellos? ¿Nos vamos a sacrificar por estos? ¿O vamos a hacer como que no valen nada? Hermanos, esa es la pregunta para este día. Esta es la pregunta en esta mañana. La oveja perdida. Lo ilustra el Señor de una forma tan linda. Lo ilustra con un pastor de ovejas que tiene 100. De las 100 se pierde una. Y vea lo que hace este pastor. Hermanos, ¿qué es un pastor? Es un alimentador, es un cuidador, un hombre que quizás no sean de él las ovejas. En el caso de nuestro Señor, sí, Él es el dueño de las ovejas. Pero hablando de alguien que le han encomendado que cuide el rebaño, que cuide estas ovejas, no es el dueño. Como el caso del pastor, como el caso de los ministros, que estamos al frente de la obra, pero no somos los dueños de las ovejas, porque el dueño de las ovejas tiene un nombre que es sobre de todo nombre. El nombre glorioso de nuestro Señor, el nombre glorioso de nuestro Salvador, el Rey de toda la gloria. Él es su pastor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando alguien se pierde, y lo ilustra de la manera el Señor en que tiene 100, se pierde una, pero deja las 99 y se va a buscar esta que se ha perdido. Por supuesto, esto tiene un significado. La nación de Israel, ellas son las 99 ovejas que siempre han estado con Él, que siempre han tenido la gracia de Él, pero se había perdido una. Hablando de los gentiles, hablando de nosotros, hermanos, representamos esa oveja que se le había perdido al Señor, pero que ahora ha vuelto al redil y nosotros ahora tenemos pastor. Amén. Nuestro pastor no es Satanás. Dígale a su hermano, mi pastor no es Satanás. Mi pastor es el Señor Jesucristo. A Él venimos a adorar, a Él venimos a glorificar, a Él venimos a exaltar, a Él le servimos. ¿A quién le servimos? A Él. Y estamos contentos de poder servir a este Dios misericordioso. Es un Dios compasivo, es un Dios maravilloso. Es el Dios de los dioses, hablando de que la gente siempre hace sus dioses, pero Él es sobre todos los dioses. Él nos ha dado esta salvación en la cual nosotros, hermanos, estábamos destituidos, estábamos lejos de ser salvos. Por eso es que lo ilustra el Señor en Él, ilustrándolo de esta manera, en esta parábola que dice que 100 tenía, pero una se había perdido, hablando de la humanidad que se había alejado de Él. Pero, por otro lado, está hablando del amor que debemos tener.
Hermanos, nosotros somos cristianos. Somos cristianos. Significa la palabra cristiano, Cristos pequeñitos. ¿Sabe, hermano? Tanto lo tomaron en serio los apóstoles que ellos querían aún morir como había muerto su Señor. Ellos no le tenían miedo a la muerte como nosotros le tenemos pánico, le tenemos miedo a la muerte. Ellos no. Imaginemos a un Pedro predicando donde fuese, después que ha recibido el don del Espíritu Santo, por supuesto, y lo vemos predicando con una tremenda soltura y con un avivamiento y con una tremenda convicción. Vemos a un Pablo. Podemos considerar a un Felipe. Saben ellos que van a morir cualquier momento, pero no le tienen miedo a la muerte, porque ellos son llamados Cristos pequeños. Y si su líder, el líder principal, que es el Señor Jesús, había muerto, ellos están dispuestos también a morir. Eso es ser cristiano. Cristo pequeñitos. Dice gloria al Señor. Pues de esta manera, hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Quiero que leamos en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 7. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 7. Vea lo lindo que dice el Señor. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguno cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia obra. Entonces, el motivo que tenga para gloriarse, lo tendrá únicamente para sí y no ante otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. Aleluya. Gloria al Señor. Vea qué lindo. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. En otras palabras, ayúdele. Hermano, esto es darle importancia a mi hermano. ¿De qué manera? No criticando, señalándole o quizás hundiéndole más en su pecado o en su desgracia, sino ayudarle, restaurarlo. Ese es nuestro trabajo, esta es nuestra función. Pero muchas veces caemos en el fariseísmo, solamente señalar, hermanos, es pecado, delante de Dios es pecado. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. En otras palabras, cualquiera puede ser tentado. La diferencia es que algunos ceden a la tentación y otros luchamos por no ceder a la tentación. Pero hermanos, nadie es perfecto. Ninguno puede decir yo soy santo, yo soy perfecto, porque de una u otra manera quizás le fallamos al Señor. El Señor nos ayude. El Señor nos libre. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es lo que el Señor hizo. De esa manera, hermanos, siendo Dios, el Dios de la gloria, dice que se despojó de su gloria, se despojó de toda esa majestad y fue manifestado en carne y habitó entre los hombres, habitó entre la humanidad. Algunos le reconocieron, otros no le reconocieron. Ese no es el punto. Lo importante es que Él se despojó, dando a entender que Él es nuestro pastor, dando a entender que Él es amor y que nos ama, y que así como Él nos ama, nosotros también debemos amar. ¿Qué es amar?
Estamos hablando del sacrificio. Estamos hablando de apartar tiempo. Sobrellevar la carga de otros. ¿Hay algún problema? ¿Me corresponde a mí? Sí. Hablando de que he recibido la salvación, hablando de que el Señor me ha rescatado, y así como Él me ha rescatado no siendo perfecto, también a usted, y que usted vale la sangre de mi Señor. Y es ese amor, hermanos, que muchas veces no se manifiesta, es ese amor el que muchas veces no se da a conocer. Es ese amor el que nosotros necesitamos sacar de adentro, y al sacarlo apartar tiempo para nuestro hermano e irle a buscar. ¿A dónde está el perdido? ¿A dónde está el hermano que está decaído? ¿A dónde está el hermano que está enfermo espiritualmente hablando? Quizás se vea bien físicamente, pero en su interior es una persona que está destruida espiritualmente, ya sea por una u otra razón. No nos manda el Señor a averiguar cuál es el problema que esta persona tiene. Que si lo quisiera decir, gloria a Dios, y si no lo quiere decir, nos corresponde a nosotros llegar y poderle ayudar, o llegar para poderle ayudar. Este es nuestro trabajo. Quizás habrá personas que nos rechacen, pero ese no es nuestro problema. Será la persona que en su momento nos pueda rechazar. Si alguno cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es que muchas veces creemos que somos perfectos. Es que muchas veces creemos que no estamos obligados. Muchas veces creemos que solamente los ministros o los pastores de la iglesia tienen que sentir esto, y la Biblia no lo dice de esta manera. Todos hemos sido llamados, todos somos cristianos, o solamente el pastor. Hermanos, todos somos cristianos, todos quizás somos ministros, porque debemos ministrar esta obra gloriosa, debemos ministrar aún nuestra propia vida. Y ministrando nuestra vida, poder ministrar también a los demás. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Porque cada cual llevará su propia carga. Mis problemas son mis problemas. Amén. Vean lo que dice el versículo siguiente. El que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo? Está hablando, por supuesto, el Señor no está hablando en una forma figurada, sino una forma literal. Cuando usted es enseñado en la palabra, dice comparta sus bienes con el que lo instruye. Esto está hablando del diezmo. No estoy hablando del diezmo, pero estoy diciendo, está explicando el Señor en una forma general que esto muchas veces no lo queremos hacer. Muchas veces pensamos solamente en nosotros mismos y aquel que vea cómo va a salir. Por eso es que el pastor no debe trabajar en lo material, debe dedicarse a lo espiritual, y la iglesia debe apoyar a su pastor. Dicen gloria al Señor, dicen gloria a Dios. El que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que nombras el hombre siempre, eso también segará. De la misma manera, hermanos, como nosotros manifestamos nuestro amor y nuestra convicción, también de esa misma manera el Señor nos va a bendecir, y todo lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. En Mateo capítulo 18, versículo 16, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 15. Recuerde que estamos viendo ciertos aspectos para que nosotros podamos buscar a nuestro hermano, para que nosotros podamos, en una forma general, poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 15 y adelante dice: si tu hermano peca contra ti, ve
y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Vamos a ir un poco despacito acá en este punto. Vea, si tu hermano peca contra ti, detengámonos. Muchas veces usted, o quizás este es su servidor, va a cometer o cometió un error, una falta de respeto, quizás un malentendido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir y buscar a nuestro hermano. Muchas veces actuamos por impulso. Muchas veces no sabemos ni lo que hemos dicho, pero el hermano que se lo dijimos, sí lo sabe perfectamente, con los puntos, las comas y todo lo demás. Y muchas veces hasta con ajuste. Para eso somos buenos, para grabar. Ahí sí grabamos. Es que me dijo esto y aquello, y esto no lo perdono, esto no lo disculpo, y tantas cosas que decimos. Dice, si tu hermano peca contra ti, usted recibió la ofensa. Amén. Si tu hermano peca contra ti, ¿quién va a ir? Dice que usted va a ir. Ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Hermano, con todo respeto, usted me ofendió. Me dijo algo que quizás no tendría que haberme dicho. Pero estamos solos. Esta persona tiene la oportunidad para disculparse, decir, hermano, disculpe. Hermano, por favor, me disculpa. Sí, me alteré. Dije algo que no tenía que haber dicho. Por favor, discúlpeme. Dice, gloria al Señor. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Hay personas que ofenden y se quedan como si nada. Y piensa que está haciendo lo correcto. Es la jactancia del hombre. Es la soberbia del hombre. Falló y no le interesa. Las consecuencias no le importan, pero a usted sí le importa. Y usted no se va a acercar a él o a ella para hacer valer su orgullo, hermano, o su capricho, no. Porque usted, si se acerca a él o a ella, le está salvando. Amén. Le está salvando un alma. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que piensa de esta manera, que ofende y se queda como si nada, está mal espiritualmente. Primero, no tiene que ofender. Hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos. Ese es el amor. Pero si acaso se dio, porque como humanos puede hacer que se den roces, ¿a qué estamos obligados según la Biblia? No sé si me doy a entender. Cuando a usted le han ofendido, usted se va a acercar a esta persona y le dirá, oiga, usted me ofendió. No sé si se dio cuenta o no, pero me ofendió. Y esta persona tiene la oportunidad para decirle, pues, por favor, discúlpeme. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Hermano, esto es amar a nuestro hermano. ¿Esto es nuestra obligación? Sí, es nuestra obligación. ¿Es nuestro deber? Sí, como cristianos. ¿Debemos practicar el amor? Sí, tenemos que practicar el amor. ¿Tenemos que practicar la bondad? Sí, tenemos que practicar la bondad. ¿Debemos sacrificarnos? Sí, tenemos que sacrificarnos. ¿Quién era nuestro maestro? El Señor Jesús. Y el que dijo cuando estaba colgado en el madero y después que le habían golpeado, hermanos, después que lo habían lacerado, ¿qué dijo el Señor? Perdónanos, no saben lo que hacen. Muchas veces el hombre no sabe lo que hace. Dígase un momento, habla por hablar. Decimos nosotros, no, él me ofendió, él tiene que venir. La Biblia no dice así. El Señor no dice así.
Si usted lo cree de esa manera, eso es lo que usted cree. Pero la palabra del Señor no lo enseña de esta manera. Ahora, ¿por qué nosotros cometemos tantos errores? Es porque desconocemos muchas veces de la palabra del Señor. Eso es bien sencillo. Vea lo que dice el Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta, tú y él solo. Si te oye, habrá ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo. Vea, estamos hablando de otra oportunidad. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso quiere decir que usted se acercó a él y le dijo: hermano, tú me ofendiste. Hermana, tú me ofendiste. Y la otra persona tiene la oportunidad de disculparse, pero viene y no lo hace. Amén. Dice: no me interesa lo que tú creas, yo lo sostengo todavía. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿La va a agarrar y la va a ir a demandar al juzgado? No. Dice que usted va a buscar a 1 o 2 testigos y se va a acercar con este 1 o 2 testigos y va a llegar nuevamente y decirle: hermano, me ofendiste. Hermano, me ofendió. Hermana, me ofendió. Ahora va con 2 testigos. Y se ve el Señor al extremo de una persona soberbia y que no reconoce sus errores. Y aún así, con testigo, hermana Betty, no le importa. Amén. No le interesa. Y dice: puedes venir con toda la iglesia, puedes venir con toda la familia, pero lo sigo sosteniendo. Amén. Miren qué gente, ¿verdad? Quizás nosotros no la conocemos, pero hay personas así. Dice el versículo 17: y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso es lo que el Señor enseña. ¿Alguna vez lo hemos hecho de esta manera? Quizás no. Quizás no lo hemos practicado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo desconocemos o lo desconocíamos. Pero de aquí en adelante, hermanos, esta es la fórmula bíblica. Dígale a su hermano que tiene a la par: esta es la fórmula bíblica. Ahora, la pregunta es: ¿se va a someter usted a la fórmula bíblica o lo va a seguir haciendo a su manera? Si usted lo hace a su manera, a esta persona la está condenando más. O sea, en otras palabras, no le está ayudando. Si usted lo hace según dice la palabra del Señor, usted le está ayudando a esta persona. ¿Por qué? Porque usted le ama. ¿Por qué? Porque usted se pone en su lugar, en su momento. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores. La persona que no lo hace es aquella persona que se cree perfecta y no lo hace. Pero el que lo hace reconoce que se equivoca también, sabe que no es perfecto y por eso necesita hacerlo. Pero quizás, hermano, hermana, la razón más importante, ¿cuál es? Es una orden del Señor. Es un mandamiento del Señor. Toda orden es un mandamiento. Es un mandato. Y hay que obedecerlo. Me guste o no me guste. Me agrade o no me agrade. Hay cosas que a nosotros no nos agradan. Hay cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacerlo si realmente queremos hacer la voluntad del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Porque lo que Él quiere es mi salvación. Aleluya. La fórmula bíblica, ¿cuál es? Vean, en primera carta a Timoteo, capítulo 5, está bien interesante este tema.
porque muchas veces nos equivocamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, y aquí viene la palabra del Señor para corregirnos. Qué lindo es el Señor. ¿Lo tiene? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra del Señor: no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes trátalos como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Cómo nos vamos a acercar? Dice la palabra del Señor, que no reprendamos con dureza al anciano. Quizás quiero irme un poquito más por ahí. Dice el versículo 17, siempre del capítulo 5, hablando de ancianos: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Nos vamos a detener un poquito por acá. Los ancianos que gobiernan bien, primeramente hay un requisito. Aquí en la iglesia, aquí en la congregación tenemos muchos ancianos. Dicen gloria al Señor por los ancianos. Démosle un fuerte aplauso al Señor por los ancianos de la iglesia. Gloria al Señor por ellos. Dice que los tengamos en doble honra. Ya de hecho tenemos que respetar a un anciano. Por respeto debemos respetar a un hombre anciano, o a un hombre que tenga ya varios años, que el Señor le ha placido regalarle muchos años. Por ello tenemos que respetarlo. Y dice: cuanto más, oiga, cuanto más a los que presiden, a los que predican en el Señor. Si ya de hecho un anciano se tiene que respetar, o debemos respetar con mucha más razón aquel que predica y aquel que enseña la palabra del Señor. Podemos caer en errores de no respetar a nuestros ancianos, hermanos, de no respetar a nuestros líderes, y no esté esperando ver solamente las canas, no esté esperando ver que la persona ya no pueda ni caminar para llamarle anciano. Se refiere también a anciano en las Sagradas Escrituras a aquel hombre, a aquella mujer que ya tienen un buen tiempo, quizás hablando de 30, de 40 años en el Evangelio, aún 20 años en el Evangelio. Ya es un anciano en el Evangelio. Y dice que debemos respetarlo doblemente. ¿Lo practicamos o no lo practicamos? Versículo 18 dice: porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, hablando del que predica, y hablando nuevamente del diezmo, hablando de esa ayuda que se le da al pastor, porque la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Versículo 19: contra el anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos. Por el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hoy en día a cualquiera le puede faltar el respeto a un anciano o a un pastor de la iglesia. No tiene ni siquiera testigos, pero alguien dijo por ahí algo y ya todo el mundo lo anda repitiendo. ¿Será ese respeto? La Biblia dice que a una persona, a un anciano, se le debe estimar doblemente. Por ser anciano, ya los años que el Señor le ha regalado, y aparte, si es un hombre o es una mujer que trabaja en predicar y enseñar la palabra del Señor.
debemos respetarle doblemente. Y luego, contra el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Testigos. ¿Sabe qué es un testigo? Es aquel que ha visto, no aquel que ha oído. Porque de oído podemos oír muchas cosas, pero si usted es testigo, es un testigo ocular. Dice que tienen que haber 2 o 3 testigos para que esta acusación tenga validez. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué y de qué manera? ¿Por qué no para todos? ¿Sabe por qué? Porque el que predica la palabra del Señor, el diablo tratará de destruir. El diablo tratará de acabar con él. ¿Sabe por qué? Porque está predicando la palabra del Señor, porque está predicando este evangelio, y hay alguien que está en contra de este evangelio, y es Satanás. Satanás no quiere que se predique esta palabra. Satanás no quiere que se predique este evangelio. Él quiere que todo mundo desaparezca y se vaya allá con él. Pero aquí, hermano, en la iglesia, aquí en la obra del Señor, ustedes y yo tenemos que seguir predicando este evangelio. Tenemos que seguir predicando esta palabra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24, dice la palabra del Señor que Eliseo fue llamado pelón por unos muchachos. Y decían estos muchachos en una forma burlesca: pelón sube, pelón sube. Y vea lo que sucedió, ¿no? Quizás no va a ver ahorita, véalo en su casa. Estoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Todos estos jóvenes, a saber cuántas veces se habían burlado, a saber cuántas veces habían irrespetado a los líderes o a los ancianos, o quizás a sus hermanos. No se sabe, pero estos eran 42 muchachos, 42 jóvenes que empezaron a burlarse de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era un profeta del Señor. ¿Quién era Eliseo? Era un siervo del Dios Altísimo. ¿Quién era Eliseo? Un predicador de la palabra del Señor. Démosle ese aplauso para el Señor, déselo de corazón. Era un predicador de la palabra del Señor. Pero estos muchachos eran malcriados, irrespetuosos. ¿Por qué? Porque quizás no habían tenido padres que les corrigieran, no se sabe. Y quizás muchas veces hay padres que corrigen y hay hijos desobedientes. ¿Sabe qué es lo que sucedió? ¿Sabe qué es lo que pasó? Hermanos, dice que salieron 2 osos y a todos los mataron. A todos los mataron, solamente porque dijeron al predicador: pelón sube. ¿Saben lo que querían decir estos jóvenes? Bueno, primeramente en estos tiempos se estaba recalcando el respeto hacia los ancianos. Esa es una. 2, ¿saben lo que querían estos muchachos? Que como Elías había subido, también él subiera. ¿Para qué? Para que no se predicara la palabra de Dios. Vea, espero que lleve el hilo. ¿Qué es lo que no querían estos muchachos? No tienen nada en contra del pelón. Sí, es cierto que le están insultando, pero lo que el diablo no quería es que este Eliseo siguiera predicando la palabra del Señor, e usó a estos jóvenes para que le insultaran, y según ellos, al insultar a Eliseo, Eliseo iba a dejar de predicar. Pero se equivocaron. Muchas veces los jóvenes se equivocan. Muchas veces el ser humano se equivoca. ¿Y cuántas veces usted dirá: no le hemos faltado respeto al pastor, o le hemos faltado el respeto a los líderes? Pero hermano, ¿cuántas veces estos jóvenes quizás se habían burlado de todos los predicadores? Pero llegó su tiempo, llegó el momento,
y Dios, nuestro Señor, no lo disculpó. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que el Evangelio se respeta, que la palabra del Señor se respeta y que debemos amar y respetar a todos nuestros hermanos. Debemos buscar a nuestros hermanos y también sumémosle que tenemos que respetar a nuestros líderes. Dice que el anciano se respete doblemente, que si usted respeta a un anciano por sus galones o por los años que tenga, si preside, si predica en el Señor, usted lo tiene que respetar 2 veces o el doble, para ser más exacto. ¿Estamos obligados? Sí. Hermanos, esto debemos hacerlo. Claro, hay personas que irrespetan a sus líderes, como también hay personas que aman tanto y respetan a sus líderes que hasta los endiosan. Endiosarlos es pecado, porque solamente tenemos un Dios que merece nuestra adoración y merece nuestro respeto y adoración, y ante Él nos vamos a consagrar. Pero a nuestros líderes lo debemos cuidar. A nuestros líderes lo debemos respetar. Pongámonos de pie. Vamos a decirle: Señor, gracias por mi hermano. Señor, gracias por mi hermana. Señor, gracias por su palabra. Todo aquel hermano o hermana que quiera servirle al Señor, que queramos, hermano, piense en alguien. Por favor, piense en alguien en este momento que usted quiera ayudar. Propongámonos. Piense en alguien que quiera ayudar. Pudiera ser alguien de la familia. Pudiera ser su hermano que usted antes usted le veía acá, pero ahora usted ya no le ve. Piense en alguien y encaminémonos para donde está él o ella y vayamos a ayudarle. ¿Por qué? Porque no vale un centavo, tampoco vale $100, vale la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesús. Por él